Volar. Una experiencia verdaderamente extraordinaria. Fascinante. Una historia que se remonta al momento mismo en que el hombre, por primera vez, se admiró ante el paso de una bandada de aves. Un deseo que emergió en ese instante sublime y que finalmente logró conquistar gracias a su ingenio, a su pasión por escudriñar, por aprender, por crear. Capifly, una nueva forma de remontarse, de surcar los cielos, de entender y experimentar la magia de volar. Hoy en el programa Al Aire con Capifly hablaremos sobre control aéreo, torres de control. Qué importante es el trabajo de esta gente que está en las torres de control. Para nosotros los pilotos, imprescindible. Véalo en Al Aire con Capifly. En este programa, Al Aire con Capifly, nos caracterizamos por invitar gente profesional, gente con experiencia. Hoy nos acompañan los dos controladores aéreos, Donato Arias y Roberto Balmaceda, quienes nos hablarán acerca de un tema tan importante para nosotros los pilotos: control aéreo, imprescindible para un buen funcionamiento del espacio aeronáutico. Donato, bienvenido. Gracias, capitán, a la orden. Es un placer estar acá. El placer es mío. Cuéntenos sobre su historia. ¿Cómo se inicia usted? ¿Cuándo decide tomar esta linda y detallada profesión de controlador aéreo? Bueno, mi historia fue un poco casual. Casual porque fue a raíz de un controlador ya retirado, Leonardo Guillén, que me lo encontré un día. Éramos conocidos de la infancia. Me mencionó sobre el tema y en aquel momento despertó el gusano interno de la profesión. ¿Qué edad tenía usted en ese tiempo? Tenía 26 años en ese momento. Y ahí empezó todo un proceso. Hubo un concurso inicial en el cual participé y no quedé elegido. Ya para una segunda opción, una de las personas que había ido en lugar mío abandonó el curso a los 3 meses. Era un curso en México. Y entonces me llamaron para el mes de diciembre de ese año 90, creo que era, por ahí, 89, 90, no recuerdo bien, y entonces ahí empezó lo que se convirtió en una pasión. Correcto. Luego para mí es una carrera muy linda, es un trabajo especial, con algunas cargas fuertes a nivel de estrés, pero con una gran satisfacción día a día. Es un trabajo diferente. Al día de hoy, ¿cuántos años tiene como controlador aéreo? Voy a cumplir 31 años aproximadamente a finales de este año. Como se los decía al principio del programa, 31 años no son poquitos. Mucha experiencia en la torre de control. Vamos a una escala técnica y regresamos con todos ustedes. Nos abrochamos los cinturones, estamos en el aire con Capifly. Hoy también nos acompaña Roberto Balmaceda, controlador aéreo con más de 20 años de experiencia en la torre. Roberto, bienvenido a esta su casa, Al Aire con Capifly. Muchas gracias, capitán. Un gusto estar acá. Placer saludarlo. Roberto, sé que su padre es aviador, recién retirado de la aviación. ¿Será por eso que usted decide hacerse controlador aéreo? Bueno, de hecho, en mis años de colegio, yo me fui para Estados Unidos a estudiar ya intercambio y vivía cerca de un aeropuerto local. Era un aeropuerto no controlado y por toda la trayectoria que tenía con mi papá en aviación, cuando regresé después del intercambio, mi primera opción fue estudiar aviación. Sin embargo, en el transcurso de toda la preparación para entrar a la escuela, salió la posibilidad de la beca de control de tránsito aéreo. Excelente. ¿Estudió dónde? Mi curso fue en Miami, en la escuela de Panam. En Miami. Ok.
¿Cómo ha sido su evolución como controlador aéreo? Inició, obviamente, cuando empiezan como controladores aéreos, me imagino que tienen menos responsabilidades que actualmente. Sí, obviamente, digamos, cuando uno empieza como controlador de tránsito aéreo, cuando yo entré, empezamos en el Aeropuerto Internacional de Pavas y a uno le asignan un tutor para que le lleve el proceso de evolución en la profesión. Entonces, cuando uno llega, no lo sienten directamente a controlar, sino que le van delegando autoridades de a poquito. Primero que coordine con la gente de operaciones, que coordine con rampa, que mantenga comunicación con bomberos, ese tipo de cosas, y que mantenga una observancia del instructor en control, hasta que ya lo pasan a controlar. Es un proceso de aprendizaje, aunque usted viene ya de una escuela y todo el asunto, pero es un proceso de aprendizaje para que vaya asumiendo responsabilidades, porque definitivamente el control aéreo es una de las carreras, de las profesiones con más responsabilidad que hay. Sí, correcto. Igual el proceso, una vez que ya se empieza en el control efectivo, se tiene un tiempo estimado donde se estipulan todos los rubros, las notas, los tiempos requeridos para una certificación ya de parte de la Dirección General de Aviación Civil, donde le otorgan a usted la licencia como controlador. Perfecto, entiendo. Abastecemos combustible para seguir conversando con Donato Arias y Roberto Balmaceda, controladores aéreos con vasta experiencia. Los pilotos no despegamos antojadizamente. Necesitamos autorizaciones de la torre de control. Por ejemplo, torre, el Alfa Bravo Noviembre solicita autorización de despegue. Alfa Bravo Noviembre autorizado a despegar en el aire, contacte salidas. Salidas, el Alfa Bravo Noviembre. Alfa Bravo November, buenas tardes, contacto radar, ascenso sin restricción. Ahora estamos en el aire. Fuimos autorizados por la torre de control y por salidas. Y en el aire estamos con dos profesionales en control aéreo. Como se los mencioné anteriormente, Donato Arias y Roberto Balmaceda, conocedores del tema. Señores, ¿cómo están? Gracias, bienvenido. Qué placer tenerlos por acá. Hoy quiero hablar sobre un accidente aéreo que ocurrió hace bastantes años en Tenerife. Es el accidente que ha cobrado más vidas humanas y sin embargo fue un accidente en tierra, aunque estuvieron en el accidente dos aeronaves. ¿Qué nos pueden comentar de eso, Donato? Bueno, sí, básicamente el accidente de Tenerife cobró la vida de 583 personas y en su momento fue dada como una de las causas principales el hecho de la neblina que había presente en el aeropuerto, pero conforme la aviación ha ido avanzando y han ido avanzando las técnicas de investigación, se ha hecho cada día más enriquecedor lo que se puede extraer como causas probables de ese accidente, entre ellos la neblina, problemas de comunicación, aeronaves operando en un aeropuerto para el que no cumplía con la regulación específica, controladores con poca experiencia para controlar aviones de esa envergadura, entre otras cosas, ¿verdad? Principalmente eso vino a variar y a reforzar la fraseología aeronáutica que se utiliza entre pilotos y controladores. Pero sí, entre más se explora y más se pone de ejemplo, más causas aparecen como condiciones latentes que estuvieron ahí siempre presentes, que probablemente si alguna de ellas, una se hubiera resuelto, hubiera detenido la catástrofe tan grande que conllevó este accidente, siendo hoy todavía el más catastrófico de la aviación. Entiendo que hubo responsabilidad de la torre de control. Hubo responsabilidad de todo un sistema, que es como se ve hoy en la aviación. Tanto cuando el primer avión llega a Canarias y solicita hacer un circuito de espera y se le niega y se envía a Tenerife, como el piloto repostando cantidades de combustible que no era necesario que lo hiciera, la neblina presente en el aeropuerto, el desconocimiento de si usted puede poner a operar o no un 747 con ángulos inversos, desalojando pistas.
Todo eso se unió y es inexperiencia total. Una cadena de eventos. Una cadena de eventos. Que desarrolla en una tragedia. Desarrolla en la peor tragedia hasta hoy de la aviación. Don Roberto, ¿qué nos puede ampliar usted sobre esta catástrofe aérea? Bueno, como dice Donato, toda esa inexperiencia, digamos, por parte del ATC, también la premura de las compañías a mantener los vuelos en itinerario, los controladores también para mantener el aeropuerto en funcionamiento, o sea, toda esa cadena de errores, de tiempos, de manejo del tránsito y todo eso, la coordinación entre los centros de control también, digamos, previendo la infraestructura a la que se están desviando los vuelos, sin pensar, digamos, en la saturación de ese espacio aéreo. Toda esa presión también se acumula con todos los eventos que menciona Donato para la catástrofe. Ok, vamos a hablar específicamente del trabajo que tienen ustedes. Yo decía en un programa anterior que la responsabilidad nuestra como pilotos es muy grande. Tenemos vidas humanas detrás de nosotros, en la cabina de pasajeros, que dependen de nosotros mismos. Sin embargo, ustedes no solo tienen la responsabilidad nuestra, que tenemos un avión, ustedes tienen muchos aviones en el aire. ¿Cómo hacen para manejar ese estrés y esa preocupación porque todo salga de la mejor manera? Bueno, de diferentes maneras, o sea, así como tenemos compañeros, así tenemos formas de manejar el estrés, o sea, todos lo manejamos diferentes. Hay compañeros que hacen mucho ejercicio, hay compañeros que se preocupan por la alimentación, hay compañeros que les gusta los deportes extremos, pero digamos eso es en el tema personal. Ya en el tema profesional tenemos una psicóloga que se encarga de todo lo que es fatiga, de acumulación de cansancio, de síntomas, digamos, físicos que tal vez uno no percibe porque uno no está acostumbrado a eso, digamos, un dolor de estómago, uno dice es algo normal, pero con todo el proceso psicológico y de fatiga que ella lleva en ese control, también lo manejamos por ese lado. Buenos hábitos, Donato. Principalmente, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente joven que un gustillo se lo puede dar cualquiera, que traten de dárselo evitando que el día siguiente tengan que trabajar. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de afección que tengamos se va a ver reflejada en la respuesta que demos en un trabajo que de por sí ya se trae su nivel de estrés propio, ¿verdad? Claro. Entonces siempre es importante evacuar esa presión, saber cómo, conocerse uno como persona, conocer cuáles son las virtudes, las debilidades, tanto físicas como psicológicas, y basado en eso, pues tomar las acciones que usted crea necesarias para que usted evacúe ese nivel de estrés, ¿verdad? Como dice Roberto, deporte, cualquier tipo de cosa, otros dormimos. Yo, por ejemplo, salgo de un turno muy fuerte y llego a la casa y busco la manera de dormir, aunque sea 1 hora, 2 horas, y con eso le bajo el nivel que llevo, digamos, de estrés. También busco alguna otra opción, pero sí es muy necesario buscar esos filtros que permitan que esa presión no se quede ahí. Mayday, Mayday, Mayday. Vamos a una escala técnica y al regresar nos van a hablar los controladores qué sienten cuando escuchan Mayday. Ya volvemos. 130 metros cuadrados llenos de experticia, hombres y mujeres controladores aéreos, profesionales en control aéreo. Aeropuerto Juan Santamaría, Torre del Coco. Una responsabilidad muy grande, un puesto muy importante, controlar todas las aeronaves que están alrededor del aeropuerto Juan Santamaría. Manrique, no tengo la menor duda que nuestra audiencia le encantaría saber un poquito sobre este dispositivo que tenemos acá. Es un dispositivo, yo se lo comentaré a grandes rasgos, que funciona para darle señales a la aeronave cuando no tiene comunicación, cuando se fue la comunicación. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, Manrique? Sí, cómo no. Claro, conforme la tecnología ha avanzado, problemas de comunicación de radio cada vez son más raros. Sin embargo, tenemos que estar preparados por si se da un problema de falta de comunicación o falla de radio con las aeronaves. Entonces, si no nos podemos comunicar verbalmente con los pilotos, entonces lo hacemos con señales
luminosas. Con esta que se llama la pistola de luces. Con ella tengo diferentes colores, el verde, el rojo, el blanco, y dependiendo de cómo yo lo utilice, si hago una luz verde fija o intermitente, igualmente una roja fija, intermitente, la forma en que yo utilice y enciende y apague las luces, estoy transmitiéndole mensajes a los pilotos, apuntándolos por la ventana. Entonces, por señales de luces, yo le puedo decir si puede aterrizar, si tiene que irse al aire, si tiene que detenerse, si está en tierra. Entonces, todas las comunicaciones básicas las hago a forma de vía visual. Esta fue una información más de Al Aire con Capifly. Que estén muy bien, nos vamos a un cambio y regresamos con todos ustedes. Regresamos con estas dos palabras, Mayday. Roberto, ¿cuál es su sensación cuando usted escucha Mayday en la radio? Me ha pasado pocas veces, pero la sensación es un escalofrío, un hueco en el estómago y básicamente eso, o sea, es poco el tiempo que tenemos. Mayday es la fraseología que utilizamos los pilotos, fraseología universal para decir que estamos en una emergencia aérea. Imagínese la sensación de un controlador que tiene que hacer todo lo posible para que esa aeronave llegue segura a tierra. ¿Le ha correspondido escuchar Mayday, Donato? Una vez, hace muchos años, y sí es impactante, porque en ese momento usted tiene que sacarlo para lo que lo han entrenado toda la vida y dar una respuesta 100% efectiva para ser una herramienta más para ese piloto que en ese momento está con una emergencia. Sí es bastante estresante, pero a la vez es satisfactorio saber que el entrenamiento le ayuda a usted a cumplir con eso. Eso es muy importante, muy importante. ¿Les ha correspondido en algún momento, estando en servicio en la torre, haber visto en el aeródromo una emergencia o un accidente? Yo tuve dos. Yo sí en control, en radar. ¿Nos pueden contar un poquito sobre esto? Bueno, yo tuve el Alfa Lima Tango, no se me olvida, Cessna 206, que hacía el programa de radio sobre San José. Ese avión despega y el motor se le quiebra al frente de la torre. Juan José Quesada, excelente piloto. Juan José Quesada. Correcto. Y yo estaba en la torre en ese día. Y para mí fue muy frustrante porque él se tiró del avión. Yo no lo vi tirarse, nadie lo vio tirarse. Y el avión se voltea, se empieza a incendiar y yo empiezo a decirle a los bomberos, saquen el piloto. Y los bomberos, con su entrenamiento y su manera tan dispuesta en este tema, entran al avión con agua, rociando sellos y todo, y lo primero que me dicen es, no hay nadie dentro del avión. Resulta que Juan José, no sé cómo, logró tirarse del avión, no lo vimos, y se fue para el hangar solo con un tobillo lesionado. Fue al final muy satisfactorio porque la tensión y la desesperación de que lo sacaran para nosotros fue terrible. Y después me tocó la esposa de Dárdano, que vino para un show aéreo a Costa Rica y se cayó allá en el cañón del río Tiribí. Despegó y se le fue la máquina. Y bueno, no me tocó que se muriera ninguno, gracias a Dios, pero sí son momentos muy, muy críticos porque uno deseara poner la mano y sostener ese avión. Por supuesto, por supuesto. Ustedes viven prácticamente lo mismo que vivimos los pilotos. Sienten la emergencia ustedes como si estuvieran ustedes a bordo de la aeronave. Roberto. Bueno, la experiencia que yo tuve fue con dos Piper Cherokee de escuela. Habían despegado de Pavas, iba uno detrás del otro. Iban en el corredor visual Charlie, iban para Tambor. En el vuelo de adelante iba un muchacho, no recuerdo el nombre ni la matrícula del avión, era de AENSA, bueno, no me acuerdo. Y atrás venía una muchacha. La muchacha, ahí por Atenas más o menos, decide hacer un 180 y regresarse a Pavas porque dice que las condiciones meteorológicas no son favorables. Yo le paso la información al muchacho, le digo que el Cherokee que está atrás no va a continuar el vuelo por condiciones meteorológicas, que confirme intenciones. El muchacho me responde, tranquilo, que va a continuar el vuelo, que ya casi empieza el descenso a Tambor. En ese momento nosotros cambiamos de posición cada hora. En ese momento faltaban 5 minutos para la hora.
y me relevaron de la posición. Yo salía a mi hora de descanso, subí al FIC y cuando subí al FIC, o sea, 2-3 minutos después, yo veo a los compañeros del FIC en cuestiones de emergencia. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que el Cherokee que iba para Tambor se accidentó, se cayó. Le digo, pero ¿cómo si yo hace 2 minutos estoy hablando con él? Y cuando volví a bajar al radar a ayudar a los compañeros, y el muchacho sí se accidentó y ese muchacho sí falleció y es bastante impactante. O sea, tener a una persona, 2-3 minutos en frecuencia, tal vez despedirlo porque usted lo conoce y que tenga un accidente. Claro. Recuerdo en mi tiempo de entrenamiento en el aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, tenía que despegar como número 2 y adelante iba un navajo, Alejandro Arias, despegando de la misma pista. En ese momento escuché, le autorizaron a despegar, despegó, posteriormente me autorizaron a despegar a mí y escuché cuando otro avión que venía en aproximación le dice, una de las aeronaves que despegó se cayó, ¿ok? Entonces el controlador aéreo les dijo, sí, ya sabemos y estamos hablando con bomberos en este momento y activando la emergencia. Ustedes siguen a los aviones con la vista porque normalmente se dan cuenta cuando un avión viene aterrizando, pues normalmente le dicen a uno a la vista y estamos a larga distancia todavía. Y también cuando despegan, ¿es alguna responsabilidad de ustedes tener a las aeronaves a la vista tanto cuando aterrizan como cuando despegan? Básicamente, el control de aeródromo, la primicia es tener las aeronaves a la vista siempre. Y casualmente es porque la etapa de descenso o de ascenso es de las más complicadas, ¿verdad? Las que hay que tener más cuidado con las aeronaves. Y en el aprendizaje básico de un controlador, las aeronaves a la vista deben de estar siempre. Hoy en día, incluso autorizado y aprobado por OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional que regula la aviación en el mundo, se permite el uso de pantallas de radar en las torres, ¿verdad? Pero eso ha tenido una consecuencia, y es que el controlador nuevo está más formado en tecnología. Entonces, se concentra más en la pantalla que tener aeronaves a la vista. Sin embargo, eso se ha detectado a tiempo y entonces en los reentrenamientos cada 18 meses, todo eso es sin pantallas. Se le da reentrenamiento a la gente para que siempre sea viendo aeronaves hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa es la primicia del control de aeródromo. Claro. Es una de las etapas de control, ¿verdad? Está aeródromo y posterior radar. Radar sí es en una pantalla todo, pero sí es importantísimo eso. Siempre tener las aeronaves a la vista. Y la pista, incluso barrer la pista, se le conoce el término. Antes de autorizar un despegue, barrer la pista por completo para cerciorarse de que no hay absolutamente nada. Pero sí es importantísimo siempre en el circuito de aeródromo tener aeronaves a la vista. Ok, esto estaba siempre con la duda porque siempre sabía que me estaban viendo, pero no sabía cuál era la metodología que ustedes usaban en la torre para tenernos a todos resguardados, por así decirlo. Ahora vamos a aterrizar y próximamente estamos con el final de este programa Controladores Aéreos, Torres de Control, ATC. Después de los principios de los años 60, inicia la primer torre de control en Costa Rica en el aeropuerto de La Sabana. ¿Recuerdan ustedes esto, señores? Sí. Me imagino que no trabajaron ahí, eso sí. No. Ajá. Casi. Cuando ellos estaban en la escuela. Sí. Yo estaba pequeñito. Sí. Ajá. Y vos estabas por nacer. Sí, no existía, no. Sí, la primera torre inició en La Sabana. Correcto. Torre control. Ahí podemos mencionar muchos controladores que hoy en día están retirados, la mayoría, todos, y algunos ya gozando de la paz de Dios, ¿verdad? Ronald Villalobos, Melvin Ríos, Roy Solís. Ellos fueron pioneros. Fueron pioneros. Ajá. Bernal Mesén, Eduardo Quirós, Rodrigo Carazo, el expresidente. El expresidente fue controlador aéreo. Siendo un muchacho joven, estuvo ahí Okay. en sus inicios. En fin, una gran cantidad de controladores
Muchos de ellos les debemos nosotros hoy en día un legado de excelente control y responsabilidad. Fueron gente que nos marcó, Nato Carballo, que recuerde yo algunos de esos nombres, y otros que recientemente se han retirado, como Luis Ramírez, Álvaro Salas, Gerardo Jiménez, una gran cantidad de gente que nos heredaron hoy un sistema de control que permanece como un sistema seguro en Costa Rica, ¿verdad? Y es bueno mencionar a toda esta gente que ellos fueron los que iniciaron todo esto. De alguna manera rudimentaria, a un lado de COSEDNA en aquel tiempo, pero hasta hoy lo que tenemos se lo debemos a ellos. No tengo la menor duda que la audiencia va a quedar muy satisfecha con la valiosa explicación que nos han hecho ustedes hoy. Créanme que cuando llegan a abordar la aeronave, se fijan siempre a ver si pueden ver en la cabina de los pilotos, si pueden ver varias situaciones que están inmersas en el vuelo, pero no muchas veces piensan en la torre de control. Y como no tienen contacto, no escuchan sus conversaciones, probablemente no sepan la relevancia que tiene el trabajo de ustedes. Felicitarlos porque he compartido 20 años con ustedes en el aire y he tenido un magnífico servicio a bordo, y decirles que aplaudo la labor que ustedes tienen y muchas gracias por haber venido a mi invitación. A usted las gracias, capitán. A usted, Capi. Muchas gracias. El placer es nuestro. Que nada ni nadie le quite la paz y la felicidad. Nos vemos.